esta noche. Esta noche tenemos que cubrir una parte importante. Vamos a ver las implicaciones que tiene la caída del hombre en términos espirituales y nos va a ayudar a apreciar todavía más la obra que Cristo Jesús hizo a favor nuestro para establecer su reino aquí en la tierra. Ahora, leemos la Escritura, este pasaje que hemos tomado siempre como base, y luego oramos y pedimos la bendición de nuestro Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vengamos en palabras de oración y le pedimos al Señor: bendito y soberano Dios, te pedimos, Señor, siempre que vamos a tu palabra, tu revelación, que sea tu Espíritu Santo quien ilumine nuestra mente, nuestros corazones, para aprender de ella. Y más que aprender, Señor, para que tu palabra quede como una convicción sólida y firme en nuestros corazones, para alimentar nuestra fe y seguir en esta esperanza, Señor, de aguardar tu reino eterno en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. La manera como tenemos que ver la caída del hombre es que debemos verlos, a Adán y Eva, como los primeros reyes y sacerdotes que le fallaron al Señor. Veamos algunos aspectos que hablan precisamente de esa falla y las implicaciones espirituales que tiene que esos reyes y sacerdotes, a quienes se les permitía, y más que permitirles, tenían una responsabilidad de guardar el lugar sagrado donde estaba el monte santo de Dios, qué implicaciones tiene para nuestras vidas. La Escritura enseña que en esa desobediencia ellos traspasaron el pacto, o sea, rompieron el pacto que estaba establecido por Dios de que podían estar en el huerto, que podían tomar de todo árbol, incluyendo el árbol de la vida, pero que le fallaron a Dios desobedeciéndole en tomar del árbol que no debían tomar. Dice Oseas capítulo 6, versículos 6 y 7. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, y está comparando a la nación de Israel con Adán, mas ellos, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto y ahí prevaricaron contra mí. Prevaricar es faltar a su responsabilidad. Entonces, lo que ha sucedido con la caída del hombre, con la desobediencia del hombre, es el rompimiento de ese pacto. Y al no cumplir el hombre la parte que le corresponde, Dios tampoco no está en obligación de seguir ofreciéndoles de todos los árboles que están dentro del Edén, mucho menos que puedan participar o puedan tomar del árbol de la vida. Otra realidad que es una realidad espiritual, y es que esa desobediencia abrió la puerta para que el resto de la humanidad también pecásemos. Dice la Escritura: por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y está hablando claramente de Adán. La desobediencia de Adán abrió la oportunidad, una puerta ancha para el resto de la humanidad a poder desobedecer, faltar al plan de Dios, al programa de Dios, a la palabra de Dios, desobedecer y traspasar también los linderos establecidos por el Señor. Y lógicamente, si el pecado se abrió para todo el mundo, también la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Lo vamos a ver más adelante, en el número 3. La muerte pasó a todos. Acuérdense que a Adán se le prohibió poder volver a entrar al jardín del Edén. Y dice la Escritura que el Señor puso querubines con espadas revolventes para que el hombre no pudiera volver a entrar, porque el rompimiento de ese pacto provocó que no pudiera acceder especialmente a la comunión, a la intimidad que tenía con el Señor, y mucho menos a tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque
por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Se está comparando el sacerdocio de Adán con el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, repasemos un poquito. Lo que hizo Adán fue faltar a un pacto establecido por Dios. Ese pacto, esa falla, es un error, es un pecado. Pecado significa no dar en el blanco, no hacer lo que se supone que se debería hacer, sino traspasar ese lindero establecido por el Señor. Y al traspasar ese lindero por el Señor, se rompe ese contrato que había entre Dios y estos reyes y sacerdotes que son Adán y Eva, y por lo tanto, ese mismo pecado, esa misma oportunidad de fallarle al Señor, se transmite al resto de la humanidad. Y por cuanto el pecado entra a toda la humanidad, también entra la muerte como tal. La muerte que estaba presente, porque el hombre había sido creado mortal, pero teníamos el antídoto contra la muerte, que era el árbol de la vida, y ahora ese acceso se ha perdido hasta que nuestro Señor Jesucristo pueda restaurar eso que se perdió. ¿Preguntas hasta acá, amados? Número 4, verdad espiritual número 4 de la caída. Satanás se convirtió en el líder supremo del imperio de la muerte. En otras palabras, así como en el Edén está el monte de Dios donde el líder supremo es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ellos son los que tienen la autoridad máxima en todo ese concilio divino. Así, fuera de ese Edén está lo que llamaríamos ahora el reino de las tinieblas, o lo que la palabra le llama mundo. Siempre que ustedes vean la palabra mundo, especialmente en el Nuevo Testamento, está hablando del reino de la muerte. Y el reino de la muerte tiene su líder, el Dios de este siglo es Satanás, el diablo. Y mire si no, dice Hebreos 2:14. Así que, por cuantos los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hasta que nuestro Señor resucita, el Señor se deja de una manera transitoria arrastrar por las tinieblas, el reino de las tinieblas, ese mundo de oscuridad espiritual. Creen que lo han vencido al Señor, pero cuando Él resucita, toma toda autoridad sobre la muerte. Ahora las llaves de la muerte y del Hades las tiene nuestro Señor, pero en ese momento de la historia, quien tiene la autoridad sobre la muerte es Satanás. Y ahí tenemos un gran problema, porque la muerte como tal ha venido a todos los seres humanos. Y si hay alguien que tiene esa autoridad, todos los seres humanos entonces estábamos supeditados al yugo de la esclavitud de este ser llamado el enemigo de Dios, o Satanás, el diablo, el adversario. Satanás significa precisamente eso, adversario. Amén. ¿Estamos hasta acá? Siguiente. La muerte reina sobre todos los seres humanos que no tienen al Señor. En otras palabras, aún al día de hoy, el efecto de lo que sucedió en el Edén es una realidad hasta el día de hoy. Y todo aquel que muere sin Dios está supeditado no solamente a morir en esta vida, sino a morir eternamente, a lo que la Biblia le llama la muerte segunda. Solamente aquellos que recibimos el regalo de la gracia de Dios por fe, porque creemos en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo,
El efecto de la muerte en nuestro cuerpo físico todavía está presente porque la paga del pecado sigue siendo la muerte, pero el efecto eterno de la muerte queda roto porque nuestro Señor es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Mire cómo dice Romanos 5, 13 al 14. Pues antes de la ley había pecado. Eso quiere decir que el pecado no solamente comenzó a existir a partir de la ley de Moisés. La ley de Moisés vino a servirle a la nación de Israel específicamente, porque no era para todas las naciones, para que vieran la necesidad imperosa, siendo humanos, de que tuvieran un Salvador, porque por sus propios medios no podían ser salvos. Pero eso no significa que el pecado comienza hasta la ley de Moisés. Desde que Adán pecó y todo lo que ocurrió con Caín, con el resto de esa genealogía que viene de Caín, y hasta llegar al arca de Noé, y después todavía con Abraham y el resto de las naciones, la realidad de la muerte estaba presente. ¿Por qué? Porque ya los seres humanos no teníamos el acceso que teníamos antes al árbol de la vida eterna. Amén. Entonces, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y sabemos una cosa, amados, que la muerte sigue reinando en aquellos que no conocen al Señor. La muerte es una tragedia, la muerte es un castigo, no es una victoria. La victoria nuestra no está en que si morimos o no morimos, la victoria nuestra está en que Cristo nos da el regalo de vida eterna, que aunque muramos en esta vida, seremos resucitados para no ver muerte jamás. Y empecemos a analizar un poco de todo el desorden que ocurrió con la rebelión de la serpiente y con la rebelión de Adán. Primero, se rompió el privilegio de gozar de la presencia literal del Señor. Ya la presencia literal del Señor no se podía, porque la presencia del Señor estaba en su monte santo. Se rompió la comunión con Él. Desde el momento que el Señor empieza a buscar a Adán, Adán se le esconde al Señor, ya no siente esa confianza como la sentía antes con el Señor. Tercero, se cerró el acceso que se tenía al monte santo de Dios y también al árbol de la vida. Eso nunca más volvimos a tener acceso al árbol de la vida hasta que nuestro Señor Jesucristo viene a hacer el sacrificio que hace por nuestras vidas y a poder acceder no en el presente, pero sí en la eternidad. Cae sobre los seres humanos todo el peso de sus decisiones, sean estas decisiones buenas o malas. Anteriormente, si obedecían a Dios, las consecuencias de obedecer a Dios eran todas de bendición. Pero como el hombre quiso tomar sus propias decisiones lejos de Dios, cada decisión del ser humano tiene una consecuencia y esas consecuencias las tenemos que soportar cada uno de nosotros, las decisiones que tomamos. Así le tratemos de echar la culpa a alguien más. Las consecuencias de nuestros errores, ya sean de nuestras decisiones, ya sean buenas decisiones o malas decisiones, las consecuencias las tenemos que pagar, que vivir. Siguiente, quedamos expuestos a las malas decisiones del resto de seres humanos. Inmediatamente sabemos que después que sale el hombre, dice la Escritura que Adán conoce a su mujer, tiene 2 hijos, el mayor de ellos es Caín, el menor es Abel, y Caín se vuelve asesino de su hermano por envidia. Abel era un hombre justo, sin embargo Caín era un hombre malo, y la decisión, pésima decisión, aun cuando el Señor le advirtió que no lo hiciera, afectó a la vida de este hombre justo que era Abel. Y sucede, amados, hasta el día de hoy.
¿Por qué sufren los cristianos? ¿Por qué chocan los vehículos de los cristianos? ¿Por qué? Y por más que uno ande espiritual y ande en comunión con el Señor, porque las decisiones de los demás también vienen a afectarnos a nosotros. Y la comunión con Dios simplemente queda reducida a verlo a través de los ojos de la fe. Ahora sentimos su presencia en nuestro espíritu, pero no vemos la presencia literal del Señor como la miraba Adán y Eva, que podían conversar con el Señor, podían verlo físicamente, estar en esa comunión, estar en esa intimidad. Eso se rompió para que ahora, por una concesión de parte de Dios, podamos nosotros buscarlo y vivir esa presencia a través de la fe. Están comenzando a ver, amados, el desorden que causa esta simple decisión, esta determinación del hombre de desobedecer al Señor, tanto la serpiente como también el ser humano. Siguiente, el concilio divino se redujo, hay un miembro menos en el concilio divino. Y todo lo que Dios hace, amados, era necesario. O sea, usted no, si fuera Dios, si fuera a tener hijos, va a tener 10 hijos con diferentes propósitos y planes. Pero en el momento de que ese falla, queda un hoyo, queda un hueco de esa persona que no está porque no quiso someterse a la voluntad del Señor. Y abre la puerta también para que otros seres espirituales, como lo vamos a ver más adelante, también se rebelen en contra del Señor, como también se han rebelado más seres humanos después de la caída del ser humano. Siguiente, la maldición entra en la humanidad y el mayor exponente de la maldición de Dios es la serpiente. Hasta antes de todo era bendición. Los bendeciré, multiplíquense, fructifiquen. Pero ahora lo contrario de la bendición, que es la maldición, está en la serpiente. Y maldita es desde que le falló al Señor hasta la eternidad. Y además, el plan de Dios para la humanidad tenía un archienemigo que se manifestaría en contra de la mujer y la simiente. Ahora hay un enemigo de nuestras vidas y ese enemigo es el adversario, la serpiente. Y dice la Escritura que hay una enemistad entre la serpiente y la mujer. ¿Qué significa eso? La mujer es el vaso que ocuparía el Señor para dar a luz, lógicamente no de Eva, pero en el trayecto iba a dar a luz al Mesías prometido que iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero es una enemistad entre el ser humano y la serpiente. La serpiente, amados, no es nuestro amigo. Por más que nos endulcen la píldora, no podemos decir que la serpiente es nuestro amigo. La serpiente va a ir en contra de toda la bondad, de todo lo bueno que Dios ha anhelado siempre para nuestras vidas. Es la serpiente el archienemigo de los planes, de los buenos planes de Dios para nuestras vidas. Siguiente, la muerte tiene un líder, el cual reinará sobre toda la humanidad hasta que sea vencida, que es Satanás. Otra cosa que es importante, el criar una familia será fatigoso. Lo era en esos tiempos y lo es ahora. ¿Ese era el plan de Dios para la familia? Por supuesto que no. Tener familia era un motivo de gozo, era un motivo de alegría, era un motivo, pero ahora, por las mismas condiciones en las que está maldita la tierra, las cosas se han descompuesto totalmente y es fatigoso tanto para el hombre como para la mujer el formar una familia. Siguiente, la mujer tendrá dependencia del varón para tener estabilidad. El deseo de la mujer, dice la Escritura, va a ser para el varón. Eso significa que
la mujer va a tener que recurrir al varón y quitarse un poco la libertad que tenía en el Edén, porque ya no, ya tiene que estar supeditada a lo que el varón dice. Y además el hombre tendrá autoridad sobre la mujer y ya no será más una autoridad compartida, sino que la mujer tiene que reportarse con el varón. Amén. ¿Preguntas hasta acá? Estamos comenzando a ver el desmadre de lo que causó todo esto. Y todo eso lo tiene que reparar el Señor. O sea, para llegar al reino eterno, todo esto tiene que... Esto es como un cristal frágil que se rompió en 1000 pedazos. Y hay que volver a ponerlo en su... no solamente unir las piezas, sino que hacerlo de tal manera que quede como que si no ocurrió nada o en un mejor estado. Y eso es justamente la obra del Señor, el reino del Señor. La tierra está bajo maldición, con lo que no dará su fuerza productiva para lo que fue creada. Escasez, hambre, largas horas de trabajo, pérdidas, todo eso es parte de la maldición de la tierra. El ganarse el pan de cada día será una fatiga constante, pero estará obligado a hacerlo para su propio sustento y el de su familia. Cualquiera que diga, amados, yo quiero llegar hasta los 200 años trabajando, todo el mundo andamos viendo cómo, si algún día nos podemos retirar. Ese es el... ¿Por qué? Porque queremos gozar de nuestro trabajo. El gran problema es que el retiro, la palabra retiro no existe en la Escritura. La palabra retiro es un término que nosotros nos hemos ocupado, pero que tenemos que obrar y trabajar para nuestras familias hasta ver el último aliento de nuestras vidas, porque están nuestros hijos, después vienen los hijos de los hijos, y siempre vamos a tener que estar en esa fatiga y en esa constancia de estarnos desgastando. Lo que era una bendición de multiplicarse y fructificar se convierte en una carga diaria, y la vida del ser humano pasa al plano de sobrevivencia en vez del plano de realización. Sobrevivencia significa que el esfuerzo del hombre va a ser generar lo suficiente para mantener a su familia. Pero no es ese el diseño de Dios. El diseño de Dios era que cada ser humano desarrollara su potencial para bendecir la vida de otras personas. No es lo que ocurre ahora. Lo que está ocurriendo es que cada quien, como decimos en el salvadoreño, cada quien vela por su santo, ¿verdad? La manera como Dios diseñó nuestras vidas es que tuviéramos lo suficiente para bendecir la vida de otras personas. Y eso es parte de la bendición de Abraham, romper con ese ciclo de maldición. Y además el ser humano queda expuesto a la muerte y a que la muerte se enseñoree del ser humano. Y no tenemos que dar un discurso aquí acerca de la muerte. La muerte es una realidad y afecta a niños, bebés, niños, adolescentes, jóvenes, viejitos, por igual. La muerte es una realidad y se enseñora especialmente de aquellos que no conocen al Señor. ¿Preguntas hasta acá, amados? ¿Está claro todo? Ahora, la pregunta que uno debe hacerse es, bueno, ¿habían más seres humanos fuera del jardín del Edén? Eso lo establecimos cuando estudiamos que si Adán era el primer ser humano, y vimos que no, que el Señor había hecho más seres humanos, que a Adán y a Eva los tomaron para ser reyes y sacerdotes. ¿Por qué echarle la culpa, también parte de la culpa, al resto de seres humanos, si quien pecó solamente fue Adán y Eva? Eso es como que si a usted lo levantan un día de estos a las 4 de la mañana y le dicen, véngase conmigo, lo vamos a llevar preso, porque ocurrió un atraco en una gasolinera, se robaron todo el dinero y no estamos buscando culpables, sino quien nos las pague. Pareciera que es un sistema injusto, ¿verdad? El problema es que debemos entenderlo de manera
desde la perspectiva de Dios. Y desde la perspectiva de Dios, Adán y Eva eran nuestros representantes delante del Señor. Un rey y sacerdote, amados, tiene una doble función. La primera función es gobernar las cosas espirituales o los territorios que Dios quiere que gobernemos para llevar las cargas de los seres humanos delante del Señor. Ese es un sacerdote, alguien que ministra la vida de los seres humanos delante de la presencia de Dios. Pero también hay una función siguiente, que esa presencia de Dios tenemos que ministrarla a las personas que están bajo nuestra responsabilidad. Y en el momento que los representantes fallan, el pecado como la muerte entraron a toda la raza humana. Ahora, ¿qué esa representatividad es lo que va a describir el apóstol Pablo específicamente, para que así como Adán era representante de la humanidad delante de Dios, también nuestro Señor Jesucristo es un representante delante del Padre de nuestras vidas. Y va a ser esa analogía, esa comparación. Veámoslo más al detalle. Primero, Adán representó a Cristo en su oficio de rey y sacerdote. En otras palabras, quien era el rey y sacerdote era Adán y Eva dentro del jardín del Edén. Miren lo que dice la Escritura, Romanos 5:14. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Hubo un montón de gente que no desobedeció al Señor, pero como Adán era el rey y sacerdote, ese efecto les causó también que ellos pecaran y que la muerte entrara en ellos. Ojo con esto. Cualquiera que hubiera tomado el Señor, a cualquier pareja que hubiera tomado el Señor, hubiera sido el mismo resultado. Hay gente que dice, es que yo le echo la culpa a Eva, es que yo le echo la culpa a Adán. Cualquiera de nosotros, amados, que hubiera estado en los zapatos de Adán y Eva, en ese instante, aún en esa etapa de inocencia, también hubiéramos traspasado, transgredido el pacto de nuestro Señor. Y sigue diciendo, ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero ¿qué es lo que representa Adán? Que es una representación de nuestro Señor Jesucristo, su doble oficio de ser rey y sacerdote. Nunca se les olvide. Dice Hebreos 7:17, hablando de nuestro Señor Jesucristo, pues se da testimonio de Él, y este es Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es rey y tiene la función también sacerdotal. Entonces Adán es una figura, un símbolo de ese rey y sacerdote que tenía que venir de la simiente de la mujer para revertir todo el desorden que tanto la rebelión de la serpiente como la desobediencia del hombre habían causado. Amén. ¿Estamos comprendiendo la representatividad de Adán y la representatividad de nuestro Señor Jesucristo? Número 2, Adán es terrenal y Cristo es celestial. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Si bien es cierto, Adán es un representante de la humanidad en ese momento, el verdadero representante, quien verdaderamente iba a pasar el examen,
para no fallarle a Dios, iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Pero el origen de ambos es un origen distinto. Adán viene de la tierra, de hecho, dice la Escritura que el Señor lo formó del polvo. ¿Sabe usted que la palabra humanidad viene de la palabra humus, que es los componentes, los nutrientes que tiene el suelo? Por eso somos seres humanos. Y el Señor, aunque vino en carne, aunque vino en forma física, literal, igual que cualquier ser humano con sus debilidades y todo, era de el Adán celestial, era un rey y sacerdote de origen celestial. Estamos viendo las grandes diferencias, la comparación que hace la Escritura y las grandes diferencias en el rey y sacerdote Adán y en el rey y sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. Número 3. Los resultados de sus oficios son totalmente diferentes. Lógicamente, uno le falla y están los resultados que están. El otro, el rey sacerdote, que sí pasa la prueba, que pasa el examen, los resultados también son totalmente diferentes a los del primer Adán. Dice Romanos capítulo 5, versículo 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Otra vez la comparación, Adán, pero ahora no es una comparación, sino que es un contraste. Por Adán vino la muerte, el pecado, y por el pecado la muerte, pero por el Señor viene la gracia, el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación y vida eterna. Y lo va a decir claramente: pues el pecado de un solo hombre trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, nuestro Señor Jesucristo. Estamos comprendiendo, amados, la importancia que tiene saber lo que sucedió en el Edén para entender la profundidad del sacrificio de Cristo para nuestras vidas. El gran problema que tenemos es que si solo nos quedamos con el Nuevo Testamento, lo único que vamos a entender es que el sacrificio de Cristo fue para perdonar nuestros pecados. Con su sangre nos compró, nos redimió para el Señor, y nos quedamos hasta ahí, sin saber que ese rey y sacerdote hizo más que simplemente perdonar nuestros pecados. Hizo más que simplemente volvernos a la comunión con el Señor. Hizo más que simplemente erradicar el señorío que tenía la muerte sobre el ser humano. Hizo más que el simple hecho de sacarnos de este mundo y trasladarnos a su reino eterno. Hay más cosas que debemos saber acerca del sacrificio perfecto de Cristo en favor de nuestras vidas. Amén. ¿Estamos hasta acá? Muy bien, sigamos. 5:16. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación. El pecado de Adán es una desobediencia y por desobediente rompe el pacto con el Señor, y al romper el pacto con el Señor está destinado a morir físicamente, pero si no hay algo que sucede en su vida, está destinado también a morir eternamente. O sea, las dos cosas. Y es grave. Condenación significa condenación eterna. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios. Me gusta esta palabra, justos. Siempre va a ocupar la Escritura
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra justos. ¿Qué es un justo? ¿Cómo se logra esta calificación de justo? ¿Qué méritos hay que tener para ser justo delante de Dios? Estamos hablando, amados, si habláramos en términos meramente humanos, un fulano puede llegar a una corte y ser declarado inocente, justo, aún siendo culpable, simplemente porque en el tribunal no le pudieron probar las cosas malas que él había hecho. Los que recibieron el daño se quedan con el daño recibido, sale libre sin poder, ¿cómo se llama?, ser condenado por esa situación, porque es un tribunal humano. El problema es pasar el examen del tribunal del Señor, porque si hay algo que limita los tribunales humanos es el total conocimiento de cómo se dieron las cosas. Ahí no podemos mentir, ahí no podemos decir yo no sabía, ahí no podemos decir a mí nadie me contó, yo no me enteré de. Ahí están todas las evidencias en la mesa que prueban nuestra culpabilidad como seres humanos. Pero hay alguien, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, que se presenta y dice: el pago de la deuda que este cristiano tenía ha sido totalmente pagada por la muerte, el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. En otras palabras, rescaté esta vida de las tinieblas, puse a cero la deuda que tenía, y la deuda que podía llegar a tener la puse a cero, y ahora por los méritos de Cristo, a eso es gracia, por los méritos de Cristo, un cristiano cuando viene a los pies del Señor es declarado justo, justo como que si nunca hubiese pecado. David dice: bienaventurado el varón aquel a quien el Señor no inculpa de pecado. Está hablando de los justos. ¿Y por qué obtenemos justicia nosotros? Simple y sencillamente por la fe, no por mérito. Porque nadie de nosotros como seres humanos puede llegar a alcanzar los méritos que solamente Cristo Jesús pudo lograr en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y no hay ningún otro ser humano nacido de mujer en este planeta que pueda decir que de cabo a rabo en toda su vida no ha cometido por lo menos un tan solo pecado, por los méritos de Cristo. Pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, no delante de la gente, no delante de los tribunales humanos, delante del juez de toda la tierra, delante de nuestro Señor, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. ¿Entendemos este regalo, amados, de justificación para nuestras vidas? Por la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Preguntas? Sí, hermano William. Habiendo escuchado el estudio, quiere decir que esto viene a desbaratar todo aquello que nos habían enseñado de que Caín se había casado con una hermana de él. ¿Con una hermana de él? Una hermana de él, o sea, hija de Adán y Eva. Sí. O sea, eso ya no se puede manejar. No podemos decir, porque había más gente. Viendo el estudio, estamos viendo de que no podía ser rey y sacerdote de sí mismo, Adán. Exactamente. Y lo dice el capítulo 1, ¿verdad? Creo que es el versículo 26 que dice: el Señor creó la humanidad. Porque justamente lo que estábamos estudiando en este momento, vuelve a decir en Romanos, si no me equivoco, de que él era rey y sacerdote. Sí, era nuestro representante. Sí, como un representante, correcto. Correcto, exactamente. Hay otra cosa que es importante, amados. Y justo de lo que usted está hablando. Por muchos años
una parte de la iglesia había enseñado que ser morenito o gente de color era una maldición de Dios por mucho tiempo. Incluso ciertas Biblias más viejitas hablaban de que Cam, que había sido maldecido por Noé, se había convertido. No, amados. Cuando el Señor hizo al ser humano, ahí estaban los achinados, ahí estaban los latinos, los cafés, los rojos, los amarillos, los azules. Estaba toda la humanidad presente en esa creación primera de los seres humanos. Adán es tomado como representante de toda esa humanidad, porque no se puede explicar usted que de una pareja venga toda esta diversidad de razas, colores y sabores que tenemos en el mundo. ¿Estamos? Muy bien, sigamos. Por Cristo somos declarados justos. Y esto es una declaración, amados. A ver, déjenme explicarles esto. Hay muchos cristianos que creen esto y lo creen firmemente y sólido porque así se los han enseñado. Dicen ellos, sí, el Señor nos declara justos, pero Él perdona todos nuestros pecados en el pasado. Bueno, a partir de que recibimos al Señor, ¿dejamos de pecar? Honestamente, cuando el apóstol Juan dice, si decimos que no pecamos, dice que somos mentirosos. Y la Escritura dice, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios solamente a través del sacrificio de Cristo nos declarara justos de los pecados pasados, estaríamos en serios problemas. Porque el sacrificio de Cristo solamente bastaría para pagar la deuda de cuando yo recibo a Cristo hacia atrás. Pero de aquí en adelante sigo acumulando deuda, y esa con qué la pago, si Cristo solamente murió una sola vez. ¿Aló? ¿Estamos? Vamos a la palabra. Romanos 5:19. Por uno solo que desobedeció a Dios, y se fija que siempre está comparando el apóstol Adán y el efecto que tiene el representante Adán versus el representante nuestro Señor Jesucristo. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. ¿Cómo se nos llama a todos? Pecadores, porque somos pecadores. Sí, hermano William. ¿Será que por esa porción bíblica nos habían enseñado de que, porque como Adán le falló, nosotros heredamos de él ese pecado? Pero quizás mi pregunta es, ¿quiere decir de que cuando nos habían enseñado anteriormente eso, esperábamos que Adán tuviera hijos con Eva para que nosotros viniéramos por su descendencia? Podemos decirlo así, ¿verdad? Pero aquí viene y esto nos aclara de que no es así. Sí, o sea, en el transcurrir de la historia, el Señor nos vuelve a probar una y otra vez que los nuevos Adanes y Evas que Él escoge le siguen fallando al Señor. Por ejemplo, después de Adán y Eva, ¿quién es otro Adán y Eva? Noé y su mujer. ¿Todo azul con Noé? No, le falló también al Señor. Después del diluvio, el Señor llama a Abraham y a Sara. Todo azul con Abraham y Sara, le volvieron a fallar al Señor. Pero viene siempre la simiente. Por eso, cuando los evangelios comienzan, arrancan con esa simiente, viendo hacia atrás las generaciones, porque la provisión de Dios es que ese Adán celestial tenía que nacer de una mujer. ¿Para qué? Para tomar nuestra misma naturaleza y pasar el examen que nadie más había podido pasar. Para que la justicia que Él hizo
sirva también para que nosotros seamos declarados justos delante de su presencia, pero solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¿Por qué somos declarados justos, hermanos? ¿Por mérito propio? De ninguna manera. Es imposible llegar a alcanzar. Y no estamos hablando delante de los hombres, amor, porque delante de los hombres no conocen las intenciones de nuestros corazones. Delante de la iglesia no conocen ¿cómo se llama? Las intimidades nuestras. Es por los méritos de Cristo que nosotros somos justificados, porque Él obedeció, porque Él sí pasó la prueba para poder comprarnos justificación y vida eterna. Siguiente, por su gracia estamos en una relación correcta con Dios. Hablemos un poquito de relaciones incorrectas. ¿Qué es una relación incorrecta? Una relación incorrecta es, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros hoy como sociedad miraríamos con muy malos ojos que salga ahí un loco diciendo que se está casando con el chucho. Una relación totalmente incorrecta, porque se supone que tiene que ser con otro ser humano y se supone que tiene que ser con alguien de un género distinto a la naturaleza que tiene esa persona. Una relación incorrecta. ¿Cuál es la relación correcta delante de nuestro Dios? ¿Cuál es la relación nuestra con nuestro Dios? Cuando éramos pecadores, que no conocíamos al Señor, que no creíamos en Cristo, que la sangre de Cristo no había comprado nuestra falta, nuestros errores, dice la Escritura que éramos enemigos de Dios y que estábamos vendidos al pecado. Enemigos es enemigos, amados. Enemigo significa que no hay ninguna posibilidad de entrar en comunión cuando se tiene enemistad. Uno pasa por la derecha, el otro pasa por la izquierda. Los planes de uno son diferentes a los planes de la otra persona, porque somos enemigos. Pero cuando Cristo viene a morir por nuestros pecados y nosotros depositamos nuestra fe en Él, mire lo que sucede. Romanos 5:21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Enemigos y ahora por Cristo somos hijos de Dios. Amén. Y dice la Escritura que si somos hijos de Dios, también seremos herederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Estamos claros, amados? Sí. No me quedó claro como qué sería de lo que consta que sea una relación correcta con el Señor. De ser enemigos pasamos a ser hijos de Él. O sea, dice la Escritura que si cuando éramos enemigos de Dios, siempre va a hablar de enemistad, cuando éramos vendidos al pecado, éramos enemigos de Dios. Y enemigos de Dios significa no gozar de su comunión, no gozar de su bendición, no gozar de sus privilegios, estar fuera de los caminos del Señor. Pero por Cristo, ahora, a todos los que creen en Él, somos hechos hijos de Dios. Como hijos de Dios, la película cambia totalmente. Como hijos de Dios, tenemos derecho a entrar a su presencia. Alguien que es enemigo de Dios no puede venir a pedirle al Señor, porque es enemigo de Él. ¿Y cómo le va a venir a decir un enemigo? Uno que es enemigo del Señor no puede gozar del favor de Dios. Al contrario, la ira de Dios está sobre la vida de esa persona, porque es enemigo de Dios. Pero ahora como hijos, el Señor, por eso dice la Escritura, que ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros clama, Abba Padre, porque nos toma como hijos de Él.
Como hijos de Él tenemos la bendición de disfrutar de su presencia, la bendición de acceder libremente al trono de la gracia de Dios para encontrar el oportuno socorro. Como hijos tenemos la esperanza, la garantía de redención y vida eterna. Como hijos tenemos herencia en nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, es de la noche al día nuestra relación correcta con el Señor. Amén. Sí. Sí, Es básicamente como la posición en la que estábamos, y a la incorrectamente siendo enemigos del siendo Señor, enemigos y ahora en la que incorrectamente. exactamente, por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Muy bien, siguiente. La finalidad, apréndase esto, amados. Porque yo soy salvo y bueno, no. La finalidad del sacrificio de Cristo es para que nosotros reinemos estando en vida. En vida significa no esperar hasta la vida eterna, hasta el reino eterno del Señor, sino que en la manifestación del reino presente que nosotros podamos reinar. Dice la Escritura: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de Dios. ¿Cuándo espera el Señor que nosotros reinemos? A partir del momento en que recibimos la gracia y el favor de Dios para darnos vida eterna. Y usted me va a preguntar, ¿y en qué consiste nuestro reino? Usted y mi persona, por estar en Cristo Jesús, ahora somos hechos sus reyes y sacerdotes. Nunca se le olvide. Una de las cosas que vamos a aprender en este curso es las funciones, las responsabilidades, los derechos que tenemos como reyes y sacerdotes. Por ejemplo, una de esas responsabilidades es el de bendecir a la vida de otras personas. Y dice la Escritura que incluso aquellos que nos maldigan, nosotros debemos bendecirlos. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, no podemos pagar mal por mal, debemos pagar de acuerdo a las riquezas del reino al que pertenecemos y bendecir incluso a aquellos que nos persiguen y bendecir la vida de aquellos que nos maldicen. Amén. Totalmente opuesto el reino de nuestro Dios. Donde va un hijo de Dios, amados, hay una oportunidad grande de bendición para una institución, una organización o donde fuera. ¿Aló? ¿Usted está comprendiendo la posición en la que el Señor nos quiere? Si lo quiere ver así ustedes, si el reino del Señor fuera un almacén, nosotros somos los que estamos en la vitrina, para exhibirnos, para que a través nuestro reflejar la vida de Cristo a las demás personas. ¿Aló? Para ser de bendición a la vida de otras personas. Yo no puedo, como hijo de Dios, quedarme en una posición de neutralidad y decir, hay que vean los demás cómo hacen. Yo no voy a hablarle a nadie acerca de Cristo, yo no voy a orar por ellos. A mí que me importan los problemas de los demás y a mí lo que me importa son mis propios problemas. No, hemos sido puestos para reinar. Y reinar significa deshacer a través del poder de nuestro Dios las obras de Satanás. ¿Usted sabía que puede afectar de manera positiva una vida con una palabra de aliento? Si el Espíritu de Dios le da esa autoridad, esa capacidad de hablar con autoridad a la vida de una persona. Usted no sabe con las personas que está tratando, si fueron abusados cuando fueron pequeños, si fueron maltratados, usted solo ve los efectos y solo ve las situaciones que pasan en la vida de las personas. Y a veces juzgamos a las personas de manera ligera, sin saber
el trasfondo de lo que estas personas han vivido, por donde han andado, la oscuridad por donde han andado. Por eso debemos ponernos la corona de reyes y sacerdotes para verlo a través de ojos espirituales a esa persona y no sentirnos nosotros como seres superiores, sino amar a nuestro prójimo, porque ellos también son imagen y semejanza de nuestro Dios. Y termino con esto: por Cristo seremos vivificados. Aunque muramos, amados, la palabra dice que resucitaremos. Y no resucitaremos como Lázaro para volver a morir, resucitaremos con un cuerpo glorificado, porque esta carne y sangre no pueden heredar el reino eterno del Señor, solamente una vida transformada. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, todos serán vivificados. Tanto los santos y los justos del Antiguo Testamento, los santos y los justos que mueren hoy día y los santos y justos que mueren en el futuro. Aunque la muerte es una realidad latente todavía el día de hoy, un día diremos: sorbida es la muerte en victoria. Y jamás, nunca volveremos ni a tener miedo, ni temores, ni nada con respecto a la muerte, porque dice la Escritura que la muerte es el último enemigo que será derrotado. Amén. Preguntas, amados. ¿Nadie? ¿Estamos todos? ¿Sí está claro? Está claro que Adán, por la posición que tenía, afectó nuestras vidas. Y déjenme decirle algo, amados. Como reyes y sacerdotes, como una reflexión y un corolario de lo que hemos estado aprendiendo, como reyes y sacerdotes, nosotros podemos afectar la vida de las demás personas de manera positiva o de manera negativa. Ese grado de responsabilidad lo tenemos nosotros. ¿De qué estoy sirviendo para la vida de mis hijos? ¿De qué estoy sirviendo para la vida de mis vecinos? ¿De qué estoy sirviendo para la vida de mis compañeros de trabajo, de mis compañeros de estudio? ¿Estoy siendo de bendición? ¿Estoy siendo luz en medio de las tinieblas? ¿O me estoy dejando arrastrar por el mundo lejos de los caminos del Señor? En nosotros, amados, el Señor quiere glorificar su santo nombre. Y acuérdense, el negocio del Señor es alcanzar al perdido. Y cuando hablamos al perdido, debemos hacerlo con autoridad. Hay cristianos que no se atreven a hablarle al perdido porque cuentan los mismos chistes de los mundanos, porque van a los mismos lugares de los mundanos, porque la gente se sorprende: yo no sabía que vos eras cristiano, porque no se les nota que son cristianos, así hayan sido perdonados sus pecados. Necesitamos saber que de manera positiva o negativa, lo que no podemos ser es, como decimos los salvadoreños, un cristiano que no huele ni hiede. Tenemos que oler a Cristo a donde quiera que vayamos. Esa es nuestra gran responsabilidad. Y amados, aquellos que tienen de responsabilidades ministerios, sí, su testimonio es importante para ese ministerio. Sí, la manera como usted se presenta en ese ministerio es importante para bendecir. Sí, nuestra vida privada es importante para que Dios bendiga la vida de aquellas personas que están bajo nuestra cobertura. ¿Aló? Les voy a dar un ejemplo. Fíjense en algunas iglesias, no les voy a decir cuáles, ¿verdad? Pero resulta, y así pasa en la naturaleza de la iglesia, que el pecado recurrente que se observa en la iglesia es la misma esclavitud a donde está el pastor. Y nadie le sabe nada. Nadie le sabe nada al pastor. Pero el mismo pecado, y sucede, hermanos, las huestes de las tinieblas son tan astutas que en vez de en vez de obedecer al Espíritu Santo que nos pone el peso
adecuado de fallarle a Dios, va a ser igual que la serpiente, ¿verdad? No, no te vas a morir. Si una canita al aire, un gustazo de vez en cuando, si hasta bueno para la salud es. Y nos creemos las mentiras de Satanás sin saber las consecuencias graves de nuestras decisiones, malas decisiones. Y no solamente afectamos nuestra vida, sí, padres de familia, afectamos la vida de nuestros hijos con nuestras decisiones. Afectamos la vida de los hijos de nuestros hijos. Es que yo no tengo nietos, no importa, pero ¿sabía usted que las mismas fallas que suceden en papá y mamá vuelven a resurgir una generación después? ¿Aló? Por el efecto de esa representatividad que tenemos como reyes y sacerdotes. Por lo que debemos procurar con toda nuestra fuerza ser leales a nuestro Señor para bendecir de manera positiva a nuestras siguientes generaciones. Amén. Oramos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, hoy que sabemos que somos reyes y sacerdotes, y por la obra de Cristo en nuestras vidas, Señor, lo somos, no por mérito propio, pero queremos vivir a la altura de nuestro llamamiento. Queremos ser, Señor, de bendición a donde quiera que vayamos. Queremos ser luz en medio de las tinieblas. Somos llamados a ser la sal de este mundo, Señor. Ayúdanos a brillar con la luz de Cristo. Ayúdanos a ser de bendición. Aquellas cadenas de opresión, aquellas cadenas de pecado, Señor, que se vienen reproduciendo en familias. Tú nos has dado la capacidad en ti para romper con todas esas cadenas de maldición, esas cadenas de opresión en la vida de las personas, Señor. Y ayúdanos a ver a nuestros semejantes con tus ojos. No juzgarlos a la ligera, Señor, porque no sabemos el contexto de dónde vienen, no sabemos lo que han sufrido. Ayúdanos a tener misericordia, así como tú tuviste misericordia en nuestras vidas, y a dar por gracia, así como recibimos de gracias. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados.